Hola a todos, qué bueno estar juntos de nuevo. Y seguimos en esta serie de predicaciones basadas en hechos. Estamos llegando ya a los últimos capítulos de este fantástico libro. Y recordemos un poco que Pablo está preso. Cuando fue a Jerusalén fue acusado por los judíos en Jerusalén, y eso lo llevó a estar preso. Y en este periodo, en estos capítulos que hemos estado mirando de este encarcelamiento, Pablo continuamente ha tenido que defender su inocencia. Primero lo hace ante Félix, el gobernador en Cesarea, quien dice Lucas que lo interrogó muchas veces, y aunque lo consideraba inocente de todos los cargos que se le acusaban, no lo dejó en libertad. Estuvo esperando, dice Lucas, que Pablo le ofreciera soborno para dejarlo en libertad. Estuvo 2 años preso por Félix. Pero luego Félix deja el cargo y lo sucede en el cargo Festo. Y nuevamente los judíos van hasta este gobernador y le dicen: queremos que Pablo sea sometido a juicio y sea llevado a Jerusalén, donde le enjuiciemos. Entonces Pablo, dándose cuenta de que esto estaba sucediendo, va a Festo y apela a César, apela al emperador. Aunque él era judío, también era ciudadano romano. Y por ser ciudadano romano, todo ciudadano tenía el derecho, cuando consideraba que su juicio no era justo, no se estaba llevando bien, tenía derecho de ser juzgado por el mismo emperador. Así que él apela a César, a Roma. Entonces, Festo, dándose cuenta de esta situación, no podía hacer otra cosa que enviarlo a Roma. Pero no tenía argumentos para presentar ante el emperador de por qué tenía que enviar a este hombre a Roma y no había sido resuelto su caso ahí en Cesarea. Así que le pide a Agripa, un rey que está visitándole, otro gobernador de aquel tiempo del imperio, parte del imperio romano, y le dice: rey, necesito escribir a César de la acusación que se hace contra Pablo, porque no tengo claro qué poner en esa carta para justificar que él vaya ante el emperador a tratar su causa. Así que Agripa le dice: ya, está bien, te voy a ayudar, pero quiero que Pablo se presente ante mí y junto con todos los que le acusan, y quiero conocer de esta situación desde su boca. Quiero saber y escucharle a él. Y esto es lo que encontramos en el capítulo 26 que acabamos de escuchar. Es Pablo presentándose ante el rey Agripa y nuevamente defendiéndose de su inocencia. O nuevamente buscando que se defienda ante sus acusadores. La pregunta es: ¿cómo lo hará? ¿Cómo será su defensa? ¿Será realmente una defensa? ¿Cómo usará esta nueva oportunidad que se le da para hablar? Y eso es lo que quiero que miremos hoy día. Pero antes de eso, te invito a orar. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra. Te damos gracias porque siempre a través de ella buscas dirigirnos, hablarnos, transformarnos. Y queremos escucharte claramente hoy, a través de este pasaje. Ayúdanos a que nuestra meditación, nuestra reflexión respecto a este pasaje nos lleve a entender cuál es tu voluntad para nosotros. En Jesús te lo pedimos. Amén. Pablo definitivamente no es un tonto masoquista, que le gusta sufrir, que está feliz de estar preso y le parece gozoso el sufrimiento, para nada. Sin embargo, la pregunta es: ¿por qué cada vez que tiene la oportunidad de defenderse, él no ataca a sus adversarios? ¿Por qué cada vez que se tiene que hablar delante de las autoridades, él no muestra las mentiras que están siendo presentadas en su contra? ¿Por qué?
¿Por qué cada vez que se le da la oportunidad de defenderse pareciera ser que decide no defenderse? El relato que escuchamos hoy día, en el capítulo 26, comienza Pablo hablando, verso 2 del capítulo 26 de Hechos. Rey Agripa, para mí es un privilegio presentarme hoy ante usted para defenderme de las acusaciones de los judíos. Sobre todo porque usted está bien informado de todas las tradiciones y controversias de los judíos. Por eso le ruego que me escuche con paciencia. Y comienza su relato, Pablo, y le dice al rey Agripa, los judíos conocen muy bien quién soy yo. Saben cómo me eduqué, saben cómo me crié, saben que llegué a ser un judío ortodoxo, que pertenecía a un grupo que era riguroso en el cumplimiento de la ley, al grupo de los fariseos. Ellos saben que yo conozco muy bien el Antiguo Testamento y que por ser fariseo, confío en la resurrección, creo en la resurrección de los muertos. Es más, creo que ese es el problema, le dice al rey. Es precisamente por creer en la resurrección es que estoy siendo juzgado por ellos, por los judíos. Estoy siendo condenado por ellos porque he puesto mi esperanza en la resurrección de los muertos. Por eso hace la pregunta en el versículo 8 Pablo. ¿Por qué les parece a ustedes increíble que Dios resucite a los muertos? ¿Por qué les parece a ustedes increíble que Dios resucite a los muertos? Si son judíos, si también creen en el Antiguo Testamento, si conocen el poder de Dios, ¿por qué dudan de la resurrección? Es que el Antiguo Testamento no habla con claridad de que Dios sí tiene el poder de levantar de entre los muertos. Si Dios puede hacerlo, ¿no podía haber resucitado a Jesús? Bueno, Pablo dice, en realidad yo los entiendo. Entiendo que duden. Entiendo que no crean. Porque yo también pensaba como ellos. Verso 9. Pues bien, yo mismo estaba convencido de que debía hacer todo lo posible por combatir el nombre de Jesús de Nazaret. Eso es precisamente lo que hice en Jerusalén. Con la autoridad de los jefes de los sacerdotes metí en la cárcel a muchos de los santos. Y cuando los mataban, yo manifestaba mi aprobación. Muchas veces anduve de sinagoga en sinagoga castigándolos para obligarlos a blasfemar. Mi obsesión contra ellos me llevaba al extremo de perseguirlos incluso en ciudades del extranjero, dice Pablo. Yo los entiendo perfectamente, porque yo era como ellos. Actuaba igual que ellos. Estaba convencido de que debía combatir el nombre de Jesús de Nazaret. Sus discípulos decían que Jesús había resucitado. ¡Qué estupidez! ¡Qué ignorancia! ¡Qué superstición! Esta esperanza era muy peligrosa, así que conseguí autorización de estos judíos, de los líderes religiosos de nuestro pueblo, para ir contra los cristianos. Con las credenciales dadas por el mismo sacerdocio, perseguía a los cristianos, no solo en Israel, sino en ciudades del extranjero. Los mismos sacerdotes que me autorizaron para hacer esto, son los que ahora me acusan. Esa es la ironía. Yo estaba convencido que debía castigarlos y, de ser necesario, quitarles la vida. Los cristianos muertos no eran mártires. Eran blasfemos, herejes que ofendían a Dios y se merecían
la muerte. El éxito en mi misión, dice Pablo, era lograr que ellos abandonaran la fe en Jesús. Eso se volvió mi obsesión, mi razón de ser, la furia que me movía día a día en contra de los cristianos. Yo era igual que ellos. Al escuchar a Pablo, entendemos por qué él no condena a quienes están acusándole. Al escuchar a Pablo, vemos que él entiende perfectamente lo que ellos piensan. Porque él fue igual a ellos en su ignorancia. Dice que estaba tan ciego que incluso persiguió a los cristianos judíos hasta en ciudades del extranjero. Creo que los creyentes, que los cristianos, con mucha rapidez olvidamos nuestro pasado. Creo que muchos de nosotros con mucha rapidez olvidamos nuestro origen. Y somos muy buenos para condenar el pecado en otros, en aquellos que nos rodean, para condenar la incredulidad de la sociedad que está a nuestro alrededor, la incredulidad que existe en el mundo. Somos muy buenos para juzgar y condenar. Incluso a veces siento que pareciera que nos da exactamente lo mismo que algunos no alcancen salvación y vayan a condenación eterna. Si se ríen del Evangelio, si se oponen al Evangelio riéndose de él, respondemos, el que ríe último, ríe mejor. Pero Pablo buscaba que aquellos que están escuchando pudieran identificarse con él, porque él se estaba identificando con ellos. Cuando él hablaba, él decía, si Dios me perdonó a mí, sin duda puede perdonarte a ti también. Yo entiendo por qué estás en la posición que estás, porque yo estuve allá también. Pero ¿cómo pudo salir Pablo de la ceguera en la cual estaba? ¿Fue porque era más espiritual? ¿Fue porque era más inteligente? ¿Fue porque era más dedicado a las cosas de Dios? ¿Por qué salió de la ceguera en la cual estaba? Pablo sigue y nos cuenta que él reconocía su origen, pero también reconoce la gracia de Dios viniendo a él. Verso 12 del capítulo 26. En uno de esos viajes, buscando cristianos en el extranjero para llevarlos a condenación, en uno de estos viajes iba yo hacia Damasco con la autoridad y la comisión de los jefes de los sacerdotes. A eso del mediodía, oh rey, mientras iba por el camino, vi una luz del cielo, más refulgente que el sol, que con su resplandor nos envolvió a mí y a mis acompañantes. Todos caímos al suelo y oí una voz que me decía en arameo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué sacas con darte cabezazos contra la pared? Cuando iba de camino a buscar a más blasfemos judíos que habían abrazado el cristianismo, a mediodía le dice Pablo al rey, una luz intensa nos rodeó y nos hizo caer al suelo. Una luz más intensa que el sol mismo. Una luz que venía del cielo. En este momento, Pablo no tenía duda respecto al cristianismo. Para él claramente era blasfemia, era una herejía.
Pablo no estaba con dudas, no estaba buscando respuesta. Él no pensaba que el cristianismo podía ser quizás la verdad. Para él claramente era una mentira del diablo. Pero esa luz vino sobre él. Y una voz le habla directamente a él. Saulo, Saulo. Es Jesús quien le está diciendo que perseguir a la iglesia es perseguirle a él. Y le hace ver que su testarudez no tiene sentido, que es una estupidez lo que está haciendo. Nuestra traducción lo dice y se traduce como dar cabezazos contra la pared. Otras traducciones hablaban de dar patadas contra un aguijón, contra una punta. Está diciendo, está mostrando lo torpe que es la actitud de Pablo, que queriendo atacar a otro o destruir a otro, lo único que produce es dañándose a sí mismo. Tan estúpido como darse cabezazos contra la pared, buscando destruir la pared. Era tal su ceguera, dice que la luz de Cristo tuvo que venir a él e iluminarlo. Verso 15. Entonces pregunté, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Me contestó el Señor. Ahora ponte de pie y escúchame. Me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. Pablo está hablando con el rey y le dice cuando yo estaba ciego y sin rumbo en mi vida. La gracia de Dios vino a mí. Jesús vino a mí. Cuando yo no le buscaba, Él vino a mí. Por eso Pablo no se considera superior, ni más espiritual, ni más iluminado que aquellos que están condenándole ahora. Ahora ve con claridad quién es Jesús, gracias al amor que Él mostró hacia Él. Gracias al amor de Jesús, a la misericordia de Jesús, a la gracia que tuvo al venir a Él y hablarle. Pablo, al pensar y reflexionar en su propia vida, en su propia experiencia, al ver la gracia de Dios, se da cuenta que esto lo humilla. Por eso es que Pablo no busca venganza de quienes lo acusan. Lo que está buscando es salvación de quienes están escuchando en esta nueva oportunidad que tiene de hablar. Porque así como él estaba ciego, hay muchos que aún no ven a Jesús y su obra. Y él se ve en la responsabilidad de llevar esta luz a otros. Llevar el Evangelio de Cristo a otros. Para que tantos como sea posible escuchen de que Jesús ha resucitado. Y en Él hay salvación. En esta actitud en esta actitud de Pablo vemos una confirmación de la gracia de Dios. En esta actitud de llevar el Evangelio a otros. Porque quienes más conscientes estén de la gracia de Dios con la cual fueron tratados, buscarán con mayor pasión que otros alcancen salvación. Si la salvación fuera una deuda que Dios tiene con nosotros por nuestro buen comportamiento, por supuesto la actitud sería que cada uno se rasque solito. Que se las arregle cada uno con Dios, porque esto es un tema personal. Es un tema que tú tienes que tratar con Él. Yo hice lo bueno, me gané
su salvación a través de mis méritos, es tu responsabilidad hacer lo mismo. Pero si la salvación es por gracia, por misericordia, como realmente es, humildemente llevaremos la luz de Cristo a tantos como podamos. Porque reconoceremos quiénes éramos, dónde estábamos y cómo Dios nos trajo a su presencia. Pablo estaba ciego. Perseguía a Cristo, a la iglesia, al Evangelio, hasta que Dios vino a él y les iluminó. Le iluminó con el Evangelio. ¿Pero qué es el Evangelio? ¿Cuál es este mensaje? Pablo también lo declara aquí, hablando al rey. Verso 6 dice, ahora se me juzga por la esperanza que tengo en la promesa que Dios hizo a nuestros antepasados. Esta es la promesa que nuestras 12 tribus esperan alcanzar rindiendo culto a Dios con diligencia día y noche. Es por esta esperanza, oh rey, por lo que me acusan los judíos. Pablo ha entendido que Jesús es el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento. Que todo lo que había sido anunciado en el Antiguo Testamento se cumplía perfectamente en Jesús. Que Jesús era el Salvador, el Rey prometido por Dios en toda la escritura del Antiguo Testamento. Que Jesús y su aparición no es un plan B, es el único plan perfecto que ha sido declarado por Dios a través de los profetas en la antigüedad. Y que cuando Jesús le reveló esto, y él pudo entenderlo, puso toda su confianza en esta verdad. Esta pasó a ser su esperanza. Este es el mensaje que yo acepté. Y no solo esto, sino que este es el mensaje que fui llamado, comisionado a compartir con otros. Porque este mensaje es poderosísimo y es capaz de hacer un milagro en la vida de las personas. Verso 17. Te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles, y te envío a estos para que les abras los ojos, se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Este evangelio, este mensaje es poderosísimo, porque es capaz de abrir los ojos para que podamos ver con claridad la verdad de Dios. Es capaz de convertirnos de la oscuridad, del pecado, de Satanás, de la vida sin Dios en este mundo, y traernos a la luz de Cristo. Este mensaje es capaz de hacer posible que recibamos el perdón de Dios y no la ira de Dios que merecíamos. Este mensaje es capaz de santificarnos e ir santificándonos para que podamos alcanzar la herencia prometida, estar con Dios en un nuevo cielo, en una nueva tierra, por la eternidad, como siempre debió haber sido. Y todo esto se recibe por fe, sin mérito alguno, por gracia, en Jesús. Cuando aún estábamos ciegos, dice Pablo, Jesús viene a nosotros, nos ilumina y nos invita a abrazar su obra, a confiar en ella. Es gracia, misericordia, solo por fe. Es interesante ver a Pablo.
En todas estas comparecencias ante las autoridades, al final uno dice, no se está defendiendo. No está preocupado por protegerse egoístamente. Pero claramente no es un masoquista, no es alguien que le gusta sufrir. Pero es alguien que está plenamente consciente de su pasado y cómo la gracia lo alcanzó. Y es por esta conciencia que él tiene de quién era y lo que Cristo ha hecho por él, no mereciéndolo, es que ahora busca humildemente llevar la luz de Cristo a tantos como sea posible. Al mirar a Pablo y su experiencia, podemos ver que una mayor comprensión de la gracia y de la misericordia en nuestras vidas debería llevarnos a buscar con mayor pasión la salvación de otros. Dios no espera teólogos para que anuncien sus maravillas y sus bondades al mundo. Simplemente espera disposición de aquellos que saben y reconocen que no son merecedores de su gran amor. Disposición a compartir esta verdad con otro. Espera que con valor y generosidad todos nosotros busquemos bendecir con la misma bendición que Dios nos bendijo en Cristo. Aunque eso implique dejar nuestra comodidad, nuestro estado de confort, aunque esto tenga un costo para nosotros, estemos dispuestos con pasión a llevar este mensaje a tantos como sea posible para que más y más personas se vuelvan a Dios y encuentren salvación en Cristo. Los verdaderos creyentes saben lo que está en juego en esto. Los verdaderos creyentes saben lo que las personas están jugando al no volverse a Cristo. Y lo saben porque los verdaderos creyentes reconocen de dónde fueron sacados. Cómo Cristo los rescató de la oscuridad y de la vida sin sentido para llevarlos a tener comunión con Dios. Pablo estuvo preso por más de 2 años, injustamente. Y aún en ese estado seguía preocupado por otros. Quizás siguiendo el ejemplo de su maestro, recordando cómo fue esos últimos minutos en la cruz de Jesús. Cuando estaba allí crucificado, injustamente, pedía al Padre misericordia por aquellos que lo habían llevado a ese lugar. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Vemos en Pablo esta misma actitud. Una actitud aún mucho más fuerte porque estaba consciente de quién era él y de dónde Dios lo había rescatado. Creo que a veces nos hace falta, como cristianos, recordar estas cosas. Recordar quiénes éramos. Y estar más conscientes de la gracia y la misericordia que Dios ha tenido por nosotros. Porque yo creo que mientras mayor conciencia tengamos de esto, con mayor pasión buscaremos que aquellos que aún están en oscuridad puedan ver la luz de Cristo. Que Dios nos ayude a tener esta misma pasión que Pablo tenía por la salvación de quienes le rodeaban. Te invito a orar. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra, porque siempre es desafiante, porque siempre nos corrige,
porque siempre nos anima al volver a pensar en tu obra por nosotros en Jesús. Queremos rogarte hoy día, Señor, especialmente por nuestra iglesia, por San Pedro, por cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a no conformarnos con lo que somos hoy como comunidad, sino que deseemos, Señor, que más y más personas abracen la fe en Jesús y encuentren en Él la salvación que tú ofreces. Ayúdanos, Señor, a no perder de vista lo que tú has hecho por nosotros y de dónde nos sacaste y cómo nos iluminaste para que esa realidad nos ayude a llevar la luz de Cristo a todos los que ahora todavía viven en la oscuridad. Ayúdanos, Señor, a dar testimonio de ti a tantos como sea posible. En Jesús te lo pedimos. Amén.